Hola chicos, chicas, bienvenidos a la segunda cápsula de lenguaje correspondiente a la primera unidad y su subunidad 2, mitología y relatos de creación. Para introducirnos un poco en la temática, el mito es una narración situada en un tiempo histórico, es decir, en un momento exacto de nuestra historia, es decir, un hecho que puede asemejarse a algún acontecimiento que ocurrió previamente dentro de lo que nosotros conocemos como la realidad y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Esta historia es importantísimo entender que es ficticia y a la vez es tradicional, debido a que se recogen elementos históricos que se pueden asociar a la realidad, pero son intervenidos desde la imaginación de las personas, desde una cultura, para explicar distintos episodios importantes. Por tanto, siempre tenemos que recordar que el mito es ficticio, ¿ya? También se le conoce como de carácter universal. Esto se debe a que como es una creación cultural, esta creación representa la creación no solamente de esa cultura, sino que de una serie de universos, mundos, dioses o personajes. Entonces, importante tener en cuenta que estos acontecimientos maravillosos que se relatan tienen una función de explicación. Quiere decir que lo que buscan es generar un relato que explique la creación del universo, la humanidad, de una cultura o de un dios a nivel global, ¿ya? Que sea un discurso integral que pueda representar a todas las culturas, ¿ya? Aunque esto en la práctica no sea, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay mitos hindúes que nosotros como chilenos no conocemos ni compartimos. Ellos, al momento de generar este relato, lo generan de forma integral, universal. Entonces, integran a todas las culturas sin diferencia alguna. Ojo con esos detalles que son muy importantes respecto a los mitos. ¿Cuáles son las características más particulares de los mitos? En primer lugar, los mitos responden a una pregunta existencial, es decir, ¿quién creó el mundo? ¿Cómo se creó la Tierra? ¿Cómo se creó el universo? ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Quién creó a Dios? Es decir, son preguntas que buscan responder interrogantes universales que todos alguna vez se han realizado. A partir de esas preguntas se generaron distintos relatos que proponen una respuesta un poco más religiosa en ciertos momentos, u otras que son un poco más tradicionales en relación a cada cultura. Ahí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre el mito chino de la creación y el mito de Oceanía, de cómo se generó el mundo, de Australia en particular, ¿ya? Entonces, ojo con esos detalles. En segundo lugar, es que están constituidos por contrarios irreconciliables. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se cree un mundo, o un dios, o un humano, algo se debe destruir. Si necesito que nazca algún personaje, alguno debe morir. O que para que se genere un equilibrio en estas creaciones, los hombres y los dioses están en contra. Es decir, siempre se componen de elementos que están uno en contra del otro, ¿ya? Eso es importante, puede ser nacimiento, muerte, creación, destrucción o dioses versus hombres. Esa es como la más comunes de todas ellas. En tercer lugar, es que proporciona el equilibrio de estos versos para explicar nuestra propia existencia. ¿Qué quiere decir? Que estos contrarios irreconciliables, es decir, creación-destrucción, al momento de generarse, ya, al momento de que se crea algo y se destruye algo, lo que busca representar es un equilibrio. Que para que ocurra algo debe desaparecer, ¿ya? Entonces, esa es la relación que tienen entre... Más que nada, recordar que son relatos existencialistas, por tanto, juegan con la idea de dar y perder, ¿ya? Constantemente. Es importante tener en cuenta que gran parte de los mitos presentan estos personajes: dioses, semidioses, héroes y monstruos, ¿ya? Normalmente estos monstruos son seres mitológicos, son seres creados por cada cultura, ¿ya? Al mismo tiempo que los héroes, los semidioses y los dioses. Pero
la palabra monstruo refiere a todos estos seres mitológicos que se crean. Ojo con esos detalles también, que cada mito va a tener a estos personajes, en particular con sus características personales y sobre todo con una función en específico. Ya, así como en Grecia había un dios del Olimpo y había un dios del amor y un dios de la maternidad, por ejemplo, en India van a haber otros elementos, otros dioses. Puede ser el dios de la abundancia, el cual es muy distinto a los de en Grecia, pero sí tienen algunas semejanzas, ¿ya? Recuerden que todos tratan de responder preguntas existenciales. ¿Cuáles son las funciones de los mitos? En primer lugar, el mito es explicativo. ¿Por qué? Porque nos permiten responder estas preguntas. Lo que nos entregan los mitos son causas y razones del por qué se produjo algo. Entonces, básicamente, lo que busca es una respuesta, es dar una explicación. Por tanto, si nosotros nos fijamos en el mito, ejemplo, de Rómulo y Remo, este nacimiento de los dos hermanos explica cómo se fundó la ciudad de Roma. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de que una forma de solucionar esta pregunta de cómo se creó esta ciudad es insertando un mito que explica el nacimiento de la ciudad, la fundación de la ciudad. En segundo lugar está la función pragmática, que tiene que ver un poco con esta representación de lo que ocurre en el tiempo. Recuerden que los mitos normalmente se producen cuando las culturas comienzan a asentarse en ciertos territorios. Por tanto, los mitos que trabajan con la creación del universo, la creación de dioses o la humanidad, trascienden en la humanidad hasta la actualidad. Todavía nosotros conocemos algunos mitos que son, por ejemplo, de Grecia. Esto pasó incluso antes de Cristo y nosotros aún los conocemos, ¿ya? Un ejemplo latinoamericano es el Popol Vuh, el texto que describe cómo se creó el Imperio Azteca y que incluso tiene lazos en la actualidad debido a que la población indígena también es abundante en esos territorios. Entonces ellos aún se mantienen muy fiel al contenido que entrega el Popol Vuh, ¿ya? En tercer lugar, la función significativa. Esto se debe a que los mitos son la base de las culturas, ¿ya? La base de una cultura en el sentido de que permite unir lazos entre las personas, ya que todos creen en algo en común, ¿ya? Es una tradición cultural de gran significación. Asimismo, este mito entrega consuelo, motivo de vida y calma a estas interrogantes existenciales tan complejas, ¿ya? Entonces, esto va generando en las personas distintas creencias a las cuales aferrarse, de ahí la importancia de los mitos. Todo esto es el mito del quinto sol azteca, que incluso se mantiene hasta el día de hoy la creencia de este dios en el pueblo indígena mexicano. Entonces, ojo con estos detalles que nos van diciendo que los mitos no son textos ligeros, sino que son textos de gran profundidad significativa y además nos entregan algunas ideas para conocer una cultura distinta. Los mitos están en todas partes del mundo. Cada pueblo tiene su propio mito. Todos tienen alguno que otro mito. Entonces, importante también conocer gran parte de ellos como para comprender un poco cómo es cada cultura. Veamos los tipos de mitos. Son 3 tipos de mitos. En primer lugar, el cosmogónico. Cosmo refiere a la palabra universo, mundo, ¿ya? Entonces, los mitos cosmogónicos explican la creación del mundo. Estos son un poco más globales en el sentido de que no solamente explican la creación de este mundo, sino que junto con ello también aparece la creación de otros elementos como puede ser, por ejemplo, la humanidad, o algún animal, o algún país. Entonces, más que nada es un texto un poco más general que trabaja la creación de cada uno de los elementos propios de este mundo, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que, como todo mito, trasciende en el tiempo y que incluso son universalmente conocidos.
En segundo lugar está el mito antropogónico. Antropo viene de la humanidad, ¿ya? Viene una relación directa con el humano. Por tanto, explica la creación del humano. Estos relatos se relacionan directamente con cómo los dioses de las distintas culturas otorgan elementos que van a ser fundamentales para la creación de los humanos, e incluso explican la función de los humanos en la tierra. ¿Por qué Dios creó al humano en la tierra? Entonces, ojo con esto, que es importante, que tienen gran parte en común los textos antropogónicos, que en un primer lugar se crea al hombre y posteriormente se crea a la mujer. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunas características similares. La imagen que ven acá es una obra renacentista en donde se explica un poco la creación del humano, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle. El mito teogónico, teo viene de religión, por tanto, esta idea de explicar el origen o la creación de los dioses. ¿Por qué crea un dios? ¿Por qué es necesario un Dios? ¿Por qué la gente cree en ese Dios? Estos mitos nos ayudan a entender un poco cuál es la función del Dios de cada cultura en ese territorio, en esa sociedad. Entonces, también conocer los distintos tipos de Dios. Hay dioses que son más bondadosos, otros que son más castigadores, otros que bajan a la tierra y comparten con los humanos, como es el caso de los dioses griegos. Entonces, ojo con detalles que son fundamentales para conocer a las otras culturas. Ahora, saliéndonos un poco de la temática central de esta unidad, nos vamos a encontrar con contenidos narrativos, propiamente tal, ya que debemos ir repasando. En primer lugar, vamos a revisar el tema del narrador, que es el eje central de nuestro video. Recordar que hay dos tipos generales de narradores: los que están dentro de la historia, los homodiegéticos, y los heterogéticos, que están fuera de la historia. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? La idea es que usted se imagine lo siguiente: tú tomas un libro, lo abres, y si ese narrador está dentro y está trabajando para que las acciones funcionen, él conoce lo que está ocurriendo y además participa de las aventuras, es un narrador homodiegético. Pero en cambio, si tú abres ese libro y te das cuenta que parece que el narrador está hablando contigo y te está contando lo que está sucediendo, es un narrador heterodiegético, ¿ya? Porque no está participando de acciones, solamente nos está contando a nosotros qué está sucediendo. Dentro del homodiegético encontramos tres tipos: el narrador protagonista, el narrador testigo y el narrador personaje. El narrador protagonista cuenta su propia historia, habla desde el yo, cuenta básicamente cómo es que suceden las acciones, qué está sucediendo en su historia, cuáles son sus antagonistas, presenta a los personajes, desarrolla las acciones. Entonces es un narrador global que nos permite conocer la historia desde la primera persona. Él lleva al lector por los distintos caminos que él quiere mostrar. Entonces es importante saber que es un narrador totalmente participativo, ¿ya? Él nos va a llevar, él va a contar todo lo que quiere contarnos, pero siempre las cosas que a él le están sucediendo, ¿ya? Vamos con el segundo, que es el narrador testigo. El narrador testigo es importante que tengan en cuenta que es aquel que cuenta los hechos que ocurran dentro de la historia, pero porque es un observador de ellas. Forma parte de los sucesos, porque él está dentro del mismo espacio que el protagonista, pero no es el personaje principal. Así que conoce o sabe lo que ocurre porque él lo está viendo, ¿ya? Por ejemplo, podemos pensar que ustedes están en su casa ahora y ustedes son los protagonistas de su historia. Y su vecina es el narrador testigo. Y va a contar toda su historia a partir de lo que ella ve, ¿ya? Si se dan cuenta, este tipo de narrador no tiene mayor profundidad en sentimientos, ideas, emociones, como lo es el narrador protagonista.
quien nos cuenta cómo se siente. ¿Ya? Entonces, ojo que a veces este narrador testigo puede hablar en tercera persona o en primera persona singular. ¿Ya? Ojo con esos detalles. Ahora, respecto al narrador personaje, siempre es un narrador que habla desde la participación. Es decir, el narrador personaje cuenta la historia del protagonista, pero participa aún más en la acción, ya en distinto grado, porque si el narrador testigo solo observa, el narrador personaje sí es capaz de acercarse a las distintas acciones. Importante tener en cuenta eso. Ahora bien, si lo pensamos, tenemos que tener en cuenta que él narra de su primera persona, a veces también desde el tú, porque se dirige también al protagonista. Entonces, ojo con esos cambios de personas desde la cual va a tratar. Ya, recordar entonces que en el caso de, por ejemplo, si ustedes fuesen los protagonistas de su historia, quizás su hermano, su hermana, o su papá o su mamá serían los narradores personajes que cuentan la historia de ustedes, ¿ya? Pero participan dentro de la historia, porque por ejemplo, pueden contar un episodio en que ustedes fueron a jugar a la plaza y jugaron todo el tiempo a columpio, hasta que usted se cayó y luego decidieron irse a la casa. Entonces, si se dan cuenta, él participa de la acción junto con el protagonista, sabe cómo se siente, porque estuvo ahí. Distinto es al testigo que solo observa y a veces cuenta lo que él quiere contar. Vamos ahora con los narradores heterodiegéticos, aquellos que siempre relatan en tercera persona. Hay de dos tipos. El narrador omnisciente, que siempre nosotros lo entendemos como un dios. Es una especie de voz que conoce todo respecto al mundo, ¿ya? Él es capaz de contarnos parte del pasado o del futuro de ese personaje protagonista. Entonces, ojo con esto, porque el narrador omnisciente sabe cómo se siente, sabe lo que le ocurrió, sabe todos sus secretos, ¿ya? Es como un dios que conoce muy bien la mente del personaje, a diferencia del narrador de conocimiento relativo. Siempre piensen que el narrador de conocimiento relativo es una cámara de cine. ¿A qué me refiero con esto? Es como si solamente va a grabar y a describir lo que está dentro de ese cuadrito. No va a salir más allá de eso, no va a contarnos nada más porque a él le interesa contar solamente lo que cabe en su pantalla de cámara, ¿ya? Entonces es muy superficial, no cuenta detalles de cómo se siente un personaje, no habla del pasado ni del presente, es decir, no vamos a tener alteraciones de tiempo y eso es súper importante. En cambio, el narrador reciente es capaz de hablarnos del pasado y el presente, es decir, vamos a tener alteraciones o saltos en tiempo. Espero, chicos, que esta presentación les haya ayudado a resolver sus dudas. Recuerden que ante cualquier inquietud pueden escribirme a mi correo. Nos vemos hasta la próxima.